Hola, muy buenos días a este segundo webinar del año de Operadores Pila. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma pensional, cambios clave y cómo prepararse. Para hablarnos de este tema tan interesante que hoy está en boca de todos los colombianos, se encuentra con nosotros Elizabeth Barros Barrios. Ella es directora de gestión del conocimiento. Entonces, le voy a dar paso a Elizabeth, que nos acompaña el día de hoy, para que nos hable sobre este tema tan interesante que nos compete tanto. Elizabeth, bienvenida a este espacio de webinar. ¿Cómo estás en esta mañana? Hola Daniel, muy buenos días y muy buenos días para todos los que nos escuchan y se conectan a esta hora a este webinar. Muchas gracias por la invitación. A ti, Elizabeth, por aceptar, por estar con nosotros. Te voy a dejar entonces con el público para que nos hables de este tema que hoy nos convoca a todos, por el que todos estamos como pensando qué va a pasar con relación a esta reforma. Y bueno, y agradecerte porque nos vas a aclarar bastantes dudas. Entonces, te dejo con el público para que comencemos con esta charla. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, pues nada, el objetivo de la sesión de hoy, como lo mencionaba Daniel, es que podamos conversar acerca de los cambios que trae la reforma pensional y específicamente los cambios en el pilar contributivo y cómo impactan estos cambios en la pila, cómo impactan estos ajustes o estos cambios que define la norma en los sistemas de los operadores de información que tenemos que realizar diferentes cambios para, para que empiecen a operar a partir del 1 de agosto del 2025 y ahorita aclaramos por qué esa fecha. Bien, mi nombre es Elizabeth Barros, como lo mencionaba Daniel, soy responsable de la gestión del conocimiento en aportes en línea, ya con 13 años de historia en este maravilloso mundo y pues me complace mucho acompañarlos hoy para contarles todos estos temas. Bien, la agenda que tenemos preparada para hoy es principalmente 5 temas. Vamos a hablar de los, el quick de la reforma, el tema más importante que tiene la reforma, que es la distribución de aportes en el pilar contributivo y el impacto más importante para la pila es la distribución de aportes a pensión. Vamos a hablar de este tema, de qué se trata, cuáles son los actores que intervenimos en este proceso, cómo se aplicará en la pila, qué deben hacer los aportantes, cómo se van a impactar los aportantes y pagadores de pensión y qué deben hacer los operadores de información. Ese sería nuestro primer punto. El segundo punto es el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, qué cambios trae la reforma en relación a este aporte que realizan las personas que tienen ingresos iguales o superiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Después vamos a hablar de los cambios en los aportantes independientes y cotizantes independientes, qué va a pasar, cuáles son los cambios que define la reforma. Aquí hay un tema muy importante porque se han generado muchas inquietudes acerca de la obligatoriedad de que los contratantes paguen ahora la seguridad social de sus contratistas. Entonces vamos a aclarar este tema. Después vamos a hablar de nuevas validaciones que tenemos que implementar los operadores de información con bases de referencia que nos va a facilitar el Ministerio de Salud y Protección Social. Y finalmente cerramos con las preguntas. Entonces, los invitamos a dejar sus inquietudes para que al cierre de la sesión revisemos y podamos responder algunas de estas preguntas. Bien, sin más preámbulo, entremos en materia. Pero antes de eso quería hacer un recorderis o una verificación, eh, un seguimiento de la línea del tiempo que han seguido estos temas normativos en relación a la reforma pensional. Entonces es importante recordar que el año pasado, el 16 de julio 2024, se firma, se sanciona la ley 2381 del 2024, que define la reforma pensional en Colombia. Este año, en marzo, se firma la resolución 467.
Entonces, ese es un tema importante porque la resolución 467 es la que determina el cómo los operadores de información debemos implementar los cambios que define la reforma pensional. Posteriormente, y bueno, este es el segundo borrador, primero salió una primera versión del documento, se genera el DUR. La firma sale para firma entonces el decreto único reglamentario, que básicamente es el que reglamenta la reforma pensional. Este documento no se ha firmado, todavía está en borrador, se publicó la semana pasada para comentarios, últimos comentarios, y esperamos pues la firma de este documento en las próximas semanas, en los próximos días. Pero ¿eso qué significa? Que una vez se firme el DUR, en el DUR están definiendo unos temas que van a impactar la pila, que van a impactar la forma en cómo actualmente manejamos la pila o las reglas que actualmente tenemos incorporados los operadores de información en la pila. Entonces, muy seguramente vamos a necesitar otra resolución. Entonces, el ministerio procederá a generar un nuevo documento, un nuevo proyecto de resolución que entrará en comentarios y demás, en donde seguramente se van a definir esos otros temas, el cómo se deben implementar esos otros temas que están incorporados en el decreto único reglamentario que impactan la pila. Bien, ¿por qué es importante esta línea del tiempo? Porque nos ubica en lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo que vamos a hablar el día de hoy principalmente está enfocado en la resolución 467 de 2025, que es la que nos define el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la cual nos dicen qué es lo que tenemos que hacer los operadores de información. Bien, sin embargo, como contexto, también ponemos la referencia de la reforma pensional y del borrador del decreto único reglamentario, que en este momento está en proceso para ser firmado. Listo, entonces ahora sí continuamos. Y vamos a ver distribución de aportes a pensión en el pilar contributivo. Entonces, ¿qué es lo que define la reforma pensional específicamente de este tema? Bien, el tema aquí comienza con los dos regímenes que se están conformando. Básicamente, ¿a quién le aplica la reforma pensional? Le aplica a todas las personas que tienen ingresos, que tienen capacidad de pago, que sus ingresos son iguales o superiores a un salario mínimo y que en este momento no están pensionadas y adicionalmente que no son del régimen de transición. Entonces, ¿cuál es el régimen de transición? El régimen de transición precisamente es un mecanismo que crea la reforma pensional para proteger en cierta medida a las personas que ya tienen cierto tiempo cotizando al sistema actual de pensión. Y lo divide, o la característica principal es las semanas. Si eres mujer y tienes al 1 de julio del 2025 750 semanas o más y no estás pensionada aún, serás del régimen de transición. Ahora, si eres hombre y tienes 900 semanas o más al 1 de julio, serás del régimen de transición. Todas las demás personas que tengan menos de estas semanas, sean hombres o sean mujeres, entonces con capacidad de pago serán del régimen de la reforma pensional y estarán en el pilar contributivo, es decir, que tienen que realizar aportes al sistema integral, en este caso de vejez, social integral para la vejez, en el pilar contributivo. Listo, entonces es importante tener claro que esto le aplica a todas las personas. Ahora, en términos de qué es lo que define, voy a ampliar un poquito acá. Listo. En términos de qué es lo que define la reforma pensional en su artículo 23. En el artículo 23 la reforma indica cómo se va a hacer esta distribución de aporte. Entonces, lo que se distribuye es la cotización obligatoria a pensión y esa cotización es el producto de multiplicar los ingresos de la persona, el IBC, por la tarifa a pensión, que es el 16%.
Entonces, la cotización es la que se distribuye entre dos componentes que se complementan. Hay un componente de prima media que es administrado por Colpensiones, en donde se deben distribuir los aportes, la cotización de el IBC hasta 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el 16%, que es la tarifa actual de pensión. Y en el caso de las personas que tienen un ingreso que excede esos 2,3, todo el IBC que exceda esos 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el 16%, ese aporte se va a una ACAI. ¿Cuál ACAI? La ACAI que hayan seleccionado, tenían plazo de seleccionar, todos tenemos plazo de seleccionar la ACAI hasta el 16 de enero del 2025, pero si no se seleccionó, no hay problema, será asignado de forma aleatoria por el gobierno nacional a una de las ACAI que están en este momento disponibles. Bien, ese dinero, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Cómo se va a distribuir al interior de cada componente? Ok, en el caso de Colpensiones, en el caso de prima media, el 13% de ese dinero se va al Fondo Común de Vejez y al Fondo del Ahorro del Pilar Contributivo. Y el 3% restante serán gastos de administración y de seguros previsionales. Aquí hay un tema muy importante y es, aunque antes existía, no estaba tan específico en la norma de dónde salía el dinero para pagar las pensiones que eran producto de siniestros. Entonces, la persona se incapacita de forma permanente, perdió el 50% de su capacidad para trabajar, por lo tanto, o más, el 50% o más, por lo tanto, hay que pensionarlo. O la persona fallece y le aplica el tener sus beneficiarios tengan una pensión y él se vuelve un causante. Entonces, estos siniestros, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar esas pensiones? Va a salir de este concepto que nace, que es el seguro previsional, que será administrado también por Colpensiones. Bien, ¿y qué va a pasar con el aporte que va a la SACAI? El aporte que va a la SACAI se divide entonces en el 13,2% va a ir a la cuenta individual de ahorro individual de cada afiliado, el 0,8% son gastos de administración de la ACAI, el 1% será enviado al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que este también es un fondo nuevo que nace con la reforma pensional, básicamente para guardar, para prever para el futuro. Este es el fondo que será administrado por el Banco de la República y tendrá la responsabilidad de eventualmente en el futuro, con el dinero que se va a ir ahorrando, pues aportar para las pensiones en el futuro. Y finalmente el 1% de seguros previsionales, que también será descontado de lo que se envíe a la SACAI. Entonces, un 1% de seguros previsionales que será distribuido o será enviado a Colpensiones para que Colpensiones administre las pensiones de siniestros. Eso es lo que dice la reforma. Bien, ahora el Ministerio de Salud y Protección Social tenía la responsabilidad de eso, cómo se traduce en la pila. ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo va a funcionar? Entonces, aquí entramos los operadores de información y obviamente los aportantes responsables de realizar los pagos de sus empleados y contratistas. Bien, aquí existe el concepto de liquidación a través de la plataforma de los diferentes operadores de información como aportes en línea, en donde a través de los sistemas se pueden generar estas planillas. ¿Cuál es la idea? La idea es que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de sus mecanismos de transmisión, nos dispongan el RUAF. El RUAF es una base de datos que ya nos están disponiendo actualmente, en donde se encuentra toda la información de los afiliados al sistema de pensión en Colombia. Básicamente esta base de datos en este momento la entregan mensual, pero va a cambiar la periodicidad, nos las van a entregar mucho más frecuentemente, semanal, como nos entregan BDUA, por ejemplo, a los operadores de información. Y en RUAF va a venir algo muy importante y nuevo dentro de esta base, que es el régimen de las personas.
Entonces, ¿cómo va a conseguir esta información el ministerio? Las diferentes administradoras, acá y Colpensiones, entregarán esta información al RUAF, esta información se recopila, se genera la base y nos las entregarán a los operadores de información todas las semanas. Bien, con eso los operadores entonces sabemos el régimen de cada una de las personas en Colombia que estén en esa base. Bien, pero por el otro lado también tenemos una situación y es aquellas personas que por su trabajo pueden tener múltiples contratos de trabajo, ya sea como dependiente en múltiples empresas o como independiente si cada empresa está haciendo sus aportes y demás. A estas personas las hemos denominado cotizantes que cotizan más de una vez. Colpensiones también va a disponer a diario una actualización de esta base que contiene cuáles son los cotizantes que cotizan más de una vez y hasta ese momento cuál es el IBC que ha aportado. ¿Cuál es el objetivo de esta base? Básicamente evitar que a Colpensiones llegue más del 2.3 de la cotización correspondiente al 2.3 que está mencionando la ley, la reforma. ¿Cuál es la idea? Que los operadores de información utilicemos esos dos insumos, tanto el régimen de las personas en RUAF como la información de los cotizantes que cotizan más de una vez y cuánto hasta el momento han cotizado a Colpensiones, y con estos insumos se genere la liquidación. ¿Qué tienen que hacer los aportantes? Ingresan como de costumbre a su operador de información, entregan los datos que usualmente manejan en las mismas estructuras, no hay cambios en las estructuras. Si, por ejemplo, cargan un archivo plano, esto se sigue manejando de la misma manera, entregan la información como vienen acostumbrados y es el operador de información con base en estos dos insumos quienes van a determinar si la persona le aplica las reglas que están definidas en la ley 100. ¿Por qué? Porque es de transición o están liquidando un periodo anterior a la vigencia de la reforma pensional, que es julio del 2025. Y si es así, le aplican reglas de ley 100. Si no, entonces le aplican las reglas que están definidas en la reforma pensional y esto hace que, dependiendo sus ingresos, si tiene ingresos iguales o si tiene ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entonces le aplica hacer la distribución de aportes. Pero si se dan cuenta, todo eso lo hacen los operadores de información. Los aportantes siguen entregando la misma información que actualmente manejan. Una vez la planilla está lista, se disponibiliza para el pago, para que puedan hacer el pago de esta, ya sea por el mecanismo electrónico o por el mecanismo asistido directamente en cajas en los bancos, como ya vienen haciendo el pago. ¿En dónde está el cambio entonces? En el sistema hacia la salida, y es cuando se dispersa el pago, ya va distribuido el valor, exactamente cuánto le corresponde a la CAI, exactamente cuánto le corresponde a Colpensiones, y adicionalmente en los archivos que se le entrega, la información que se le entrega a las administradoras, va el detalle de toda la información de cómo se hizo la distribución del pago. Ahora, los aportantes, ¿cómo van a saber cómo quedó distribuido el pago? En este caso, Aportes en Línea dispondrá de la información detallada a través de informes, reportes, para que la puedan consultar y descargar desde nuestro sistema de exactamente cómo quedó distribuida la cotización. ¿Listo? Y este es el modelo general que estamos trabajando y que está definido entonces en la reforma, en la resolución 467 para que los operadores de información la implementen. Veámoslo entonces con un ejemplo práctico. El ejemplo es Luis Antonio, que tiene un salario de 7.500.000 y le aplica la reforma pensional, es decir, tiene menos de 900 semanas cotizadas al sistema al 1 de julio del 2025. Bien, la empresa donde trabaja Luis liquida por aportes en línea y va a generar la planilla de julio. Recuerden que la planilla de julio, usualmente las novedades se pagan mes vencido, ¿cierto? Entonces, la planilla de julio se paga en agosto. Esta es la razón por la cual la resolución 467 de 2025 indica que él empieza a aplicar todos los temas definidos en la reforma a partir del 1 de agosto, porque en agosto es que se paga el periodo de julio. Esa es la diferencia.
Bien, entonces, ¿qué debe hacer la empresa de Luis? Aquí hay dos momentos muy importantes y es que la liquidación de la nómina ocurre previo al pago de la seguridad social. Cuando vayan a liquidar la nómina de Luis o la nómina en la empresa donde trabaja Luis, tienen que saber que Luis es del régimen de reforma pensional, o sea, le aplican los cambios de la reforma pensional. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver un tema muy importante y es el Fondo de Solidaridad Pensional. Las tarifas y los rangos cambiaron. Y como el Fondo de Solidaridad Pensional se le descuenta al trabajador porque es un aporte que realizan las personas por sus ingresos, por la cantidad de salarios mínimos que tienen como ingreso, entonces cuando se liquide la nómina, la empresa tiene que saber esto de Luis para que le haga el descuento de forma correcta al Fondo de Solidaridad Pensional. Bien, en el segundo momento, cuando ya se ha liquidado la nómina, que se va a hacer la liquidación de la pila, el aportante, la empresa donde trabaja Luis, seguirá registrando la información que usualmente maneja, solo que ahora va a incluir la ACAI de Luis, que es el mismo campo donde actualmente va la AFP. Entonces, en el ejemplo decimos que Luis está en Porvenir con un salario de 7.500.000. El IBC, como laboró 30 días, sigue siendo 7.500.000. La tarifa es del 16. La cotización obligatoria de 1.200.000. Recuerden que solo estamos hablando del subsistema de pensión. Obviamente, Luis tiene que realizar aportes a los demás subsistemas, salud, riesgos laborales, para fiscales, etcétera. Y el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, que sería en este caso 112.500 pesos. Y eso es lo que la empresa viene haciendo hasta ahora, solo que las tarifas del FCP cambiaron y lo sigue haciendo de manera regular en las mismas estructuras. ¿Qué debe hacer los operadores de información? Perdóname, Daniel, deja la presentación, la diapositiva anterior. Gracias. ¿Qué deben hacer los operadores de información? Entonces, como les mencionaba, la parte complicada aquí de la implementación de la reforma es este tema de la distribución de aportes. Entonces, de acuerdo con lo que está definido en la resolución 467, los operadores de información debemos hacer la distribución de ese aporte que está haciendo la empresa por Luis. Entonces, ¿cómo lo distribuye? Para Colpensiones se va la información de Luis, pero también se va para Porvenir por ser la CAI de Luis en este momento, en este ejemplo. Entonces, a Colpensiones, ¿qué le decimos? A Colpensiones le informamos, el salario de Luis son 7.500.000, el IBC que se va para Colpensiones es solo la proporción de los 2,3 salarios mínimos. Este año, como el salario mínimo está en 1.423.500 pesos, 2,3 salarios son 3.274.050 pesos. Por la tarifa del 16%, eso nos da una cotización de 523.848 pesos y eso es lo que le enviamos a Colpensiones como cotización obligatoria. Bien, a la CAI, entonces, ¿qué se envía? En el ejemplo por venir, pues se envía la diferencia, 7.500.000, que es el IBC completo, menos el IBC que se fue a Colpensiones, nos da un resultado de 4.225.950 pesos. Ahora, ¿qué dice también la resolución? La resolución lo que dice es el 1% de ese IBC debe enviarse a Colpensiones porque constituye el aporte al seguro previsional. El 1% de ese IBC son 42.260 pesos. Ahora, ¿cuál es la cotización que se envía a la ACAI? Pues la diferencia. La cotización completa era 1.200.000 menos los 523.848 que se enviaron a Colpensiones, menos los 42.260 pesos del seguro previsional que también van para Colpensiones. Entonces, la diferencia es la cotización que se va a la ACAI. También indica el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional se enviará a la ACAI correspondiente y serán ellos los responsables de trasladarlo al Fondo de Solidaridad Pensional como tal. Y esta es la distribución que tienen que hacer los operadores de información. Este modelo lo diseñamos pensando en evitar que tuvieran mayores complejidades en la distribución del aporte
las empresas, los aportantes, las casas de software que desarrollan el software de nómina y demás, al tener que hacer cambios demasiado complejos en la pila. Ahora sí, veamos cuáles son los cambios en el Fondo de Solidaridad Pensional. Bien, recordemos entonces que el Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta especial del Ministerio de Trabajo que recibe ese aporte solidario. Esto es bajo el principio de solidaridad. Las personas que tenemos más ingresos aportamos para aquellos que tienen menos posibilidades, tienen bajos ingresos o están en una situación de vulnerabilidad. Esto ya existe, existe desde la ley 100 y están definidas unas tarifas y unos rangos salariales. Entonces, dependiendo la cantidad de salarios mínimos que recibas como ingresos, a partir de los 4, empiezan a haber unas tarifas para hacer este aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Esto no cambia en su generalidad, no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Que con la reforma pensional, las personas a las que les aplica la reforma pensional tienen nuevos rangos y nuevas tarifas. Entonces, mientras que las personas que quedaron en transición tienen, por ejemplo, una tarifa de un 1% si tienen ingresos entre 4 y 16 salarios mínimos, en las nuevas, en la nueva tabla de la reforma pensional, quienes tienen ingresos entre 4 y 7, su tarifa ahora será del 1.5%. Eso será el aporte que deben realizar al Fondo de Solidaridad Pensional. Si el salario está entre 7 y 11 salarios mínimos, entonces el aporte es 1.8 y así sucesivamente va subiendo. Los rangos cambian y la tarifa cambia. Veámoslo con un ejemplo mucho más práctico y más específico de este tema. Entonces, en el ejemplo es Carolina y Arturo trabajan en la misma empresa, tienen el mismo cargo y tienen el mismo salario. Exactamente las mismas condiciones. Solo que Carolina tiene, en este momento, tiene más de 750 semanas y Arturo no tiene más de 900 semanas. Es decir, Carolina se queda en el régimen de transición y Arturo le aplica el régimen de la reforma pensional. Bien, como el salario es el mismo, el rango en el que quedan es de 9 salarios mínimos, de acuerdo con la tabla que acabamos de ver. A Carolina, como queda en el rango de mayor o igual a 4 y menor a 16, le aplica una tarifa del 1%, mientras que a Arturo le aplica una tarifa del 1.8 porque queda en el rango entre 7 y 11 salarios mínimos. Significa que una persona, si se dan cuenta, es el mismo cargo, el mismo salario, las mismas condiciones, por quedar en transición, a Carolina le descuentan 128.200 pesos mensualmente para el Fondo de Solidaridad Pensional y a Arturo le descuentan 230.700 pesos. Esa es la diferencia. Ahí es donde se va a ver esta. Recuerden entonces que el Fondo de Solidaridad Pensional se divide en dos subcuentas, en la subcuenta de solidaridad y en la subcuenta de subsistencia. Pero eso también es igual, actualmente se maneja de la misma manera. Listo. Seguimos entonces con el siguiente tema, que son los cambios en los aportes de independientes. Como les mencionaba al principio de la sesión, este tema ha generado múltiples inquietudes porque al principio pues hubo mucho revuelo porque la ley, de hecho la ley lo mencionaba muy específicamente, que los contratantes eran responsables del pago de la seguridad social de sus contratistas, aún en el evento en que no hayan hecho la deducción. Pero en el DUR, en el proyecto del DUR, que en este momento, reitero, está en borrador. ¿Qué significa que está en borrador? Pues que mientras no esté firmado, este puede cambiar. Entonces, en este momento en el DUR, en el artículo 214-18.7, aclara exactamente el cómo va a pasar esto. Entonces, en este artículo hablan de las cotizaciones por parte del contratante y lo que mencionan es que las dos partes, contratante y contratista, pueden acordar
a acordar, y esto es una palabra muy importante, hay un acuerdo entre las partes para que sea responsabilidad del contratante realizar el aporte a pensión. Pero bajo el principio de integralidad del sistema, recuerden que la pila precisamente lo que busca es eso, es una planilla integrada de liquidación de aportes. En la misma se pagan todos los subsistemas del sistema general de seguridad social y parafiscales. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Que si las dos partes acuerdan, tienen un acuerdo para que el contratante sea el responsable de realizar el pago, entonces también es obligatorio pagar salud y pensión y opcional caja como actualmente se viene manejando. Bien, pero esa parte, ya vamos a ver el cómo se reglamenta en la pila, esa parte es lo que dice la reforma. En este caso, el proyecto del decreto único reglamentario de la reforma pensional. Adicionalmente, también había un tema que estaba pendiente de reglamentar, que era el decreto 1072 de 2015, que a su vez se aclara en la resolución 1895 de 2024, en donde este tema es un tema del SAT, del sistema de afiliación. Entonces, básicamente lo que están diciendo es que si hay un aportante que tiene contratistas y estos contratistas ejecutan actividad catalogadas como riesgo 4 o 5, es el contratante el responsable de realizar el pago a riesgos laborales de forma obligatoria. Aquí sí no necesitamos un acuerdo. Si la persona ya ejecuta estas actividades catalogadas con riesgo 4 o 5, es responsabilidad del aportante pagarle riesgos laborales a esta persona. Bien, ahora es opcional por parte del contratante el aporte a salud y pensión. Es opcional para el contratante, para el contratista no. El contratista, si ya el contratante le está pagando riesgos laborales, él tiene que pagar salud y pensión en una planilla I bajo el cotizante 3. Básicamente, ese tema viene también manejándose de forma similar, sino que aquí con la resolución 467 el ministerio aprovecha y organiza muy bien el tema para dar cumplimiento a los dos temas, tanto a la reforma pensional como al decreto 1072 de 2015. Veamos entonces unos ejemplos para que quede mucho más claro el tema de qué es lo que va a pasar con los aportes de los contratistas y los contratantes. Y veamos exactamente qué es lo que dice la resolución 467. Bien, ¿qué dice la resolución? Lo primero es que se crea un nuevo tipo de aportante. El nuevo tipo de aportante se llama contratante. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Las empresas que tienen la obligación de aportarle riesgos laborales a sus contratistas, deben estar registrados en el operador de información con este nuevo tipo de aportante, contratante. ¿Por qué tiene la obligación? Porque sus contratistas ejecutan actividades con riesgo 4 o 5. O si son contratantes que acordaron el pago de la seguridad social de sus contratistas, también van a necesitar estar registrados en su operador de información con el aportante contratante. Ahora, sí, también puede ser aquellos que necesitan hacer el pago porque han identificado que su contratista no está haciendo los pagos de forma exacta o los omitió. Entonces ellos retienen el valor y hacen el pago. Básicamente, ya vamos a tener como dos mundos. Los aportantes, las empresas van a tener un aportante que es el empleador y allí van a seguir cotizando sus empleados y trabajadores que tienen contratos de trabajo, mientras que van a tener otro registro en donde van a estar identificados como contratantes y ahí es solamente para pagar la seguridad social de sus contratistas. Entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo, aportes en línea? Básicamente vamos a tener una regla. Si el riesgo del contratista es 4 o 5, entonces debe pagar riesgos laborales, es opcional el aporte a salud y pensión. Pero si la tarifa es de riesgos laborales, es 1, 2 o 3, y el aportante está intentando hacer el pago de este contratista, entonces será obligatorio el aporte a salud y pensión adicionalmente. Bien, de cara a los contratistas,
¿Cómo va a seguir funcionando? Como ya venía antes, se liquidarán en la planilla Y, que es la planilla de independientes, bajo el cotizante 59, que ese es el independiente que tiene un contrato de prestación de servicios superior a un mes. Ahora, si el aportante contratante solo va a realizar el pago de riesgos laborales, entonces, en ese caso, el independiente tiene que pagar salud y pensión en una planilla I utilizando el cotizante 3, que es el cotizante independiente que no paga riesgos laborales. Bien, hay otro cambio en la pila y es que se crea un nuevo valor en la novedad de retiro y es el valor T. Básicamente el valor T lo utilizará el contratante para reportar a las administradoras que hay una suspensión o una terminación del contrato de prestación de servicio de su contratista. Entonces, este es un nuevo valor que se incorpora, que es el valor T en las novedades de retiro. Ahora sí veamos el ejemplo, un ejemplo práctico de cómo va a funcionar entonces este tema. Vemos entonces tres muy sencillos. El primero es Carlos, que es un diseñador gráfico, es decir, no tiene actividades de alto riesgo. Sus únicos ingresos son por el contrato de prestación de servicios que tiene con una empresa. Y Carlos acuerda con esa empresa que le retenga y realice los aportes, los pagos a seguridad social integral, salud, pensión y riesgos laborales. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo se realiza el pago de la pila? La empresa en donde con quien Carlos tiene ese contrato de prestación de servicios se registra en aportes en línea como contratante y genera una planilla Y en la que incluye a Carlos como cotizante 59, que es el independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes, y paga los tres subsistemas: salud, pensión y riesgos. Carlos no tiene que hacer más nada porque ya la empresa le está haciendo los aportes de forma correcta. En el segundo ejemplo, tenemos a un ingeniero civil que tiene unas actividades catalogadas como riesgo 4 y es contratista de varias empresas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, cada empresa sí está obligada, cada empresa con la que Esteban tiene ese contrato, tiene contrato de prestación de servicios, sí está obligado a pagar riesgos laborales. En donde en la planilla Y también utilizando el cotizante 59. ¿Qué sucede? Que si las empresas no le están pagando salud ni pensión, porque este aporte sí es opcional para esta casuística, entonces Esteban lo que debe hacer es generar en una planilla I los aportes a salud y pensión. Ahora, como él tiene múltiples ingresos, porque tiene múltiples contratos, es importante que valide si le aplica o no el pago de el Fondo de Solidaridad Pensional. Si el 40% de estos ingresos superan, son iguales o superiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, Esteban debe realizar aportes al FSP. Para eso, por ejemplo, Aportes en Línea tiene disponible un mecanismo para que puedan hacer el pago de estos aportes que hacen falta. Eso es importante que se realice. ¿Por qué? Porque la UGPP en su labor de fiscalizar identifica este tipo de inconvenientes y requiere a estos aportantes que pueden estar evadiendo el pago al Fondo de Solidaridad Pensional o que pueden no se están dando cuenta que están evadiendo este pago precisamente porque están pagando en múltiples planillas los aportes a seguridad social. Bien, y finalmente Catalina, por ejemplo, es freelance. Catalina tiene una actividad que puede estar catalogada como riesgo 1, por ejemplo, en riesgos laborales. Trabaja con 3 diferentes fábricas de software. Entonces, ¿qué significa? Que lo mejor para Catalina es que sume todos sus ingresos y genere solo una planilla. En este caso, cotizaría salud, pensión, riesgos laborales, en una planilla ahí también utilizando el cotizante 59. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque evitamos, si se agrupan todos los pagos en uno solo, pues se beneficia a Catalina porque ahí está teniendo en cuenta todos sus ingresos sobre ese valor es que va a ser la deducción de pagar hasta el 40%. Y
siempre y cuando este esté por encima del salario mínimo naturalmente, y además garantiza que se realizan los aportes de forma correcta al Fondo de Solidaridad Pensional porque está en un solo pago agrupando todo. Y eso es parte de lo que menciona la resolución, y es que los invita a que las personas que tienen estas condiciones de múltiples ingresos los hagan a través de la planilla I en uno solo. Bien, listo. Este es el tema de independientes. Pasemos ahora a el último frente antes de la sección de preguntas y respuestas. Vamos a contarles de las validaciones con bases de referencia que tenemos. Bien, el primer tema de bases de referencia que tenemos son nuevas validaciones que vamos a hacer los operadores de información con unas nuevas bases que nos va a entregar el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, hay una nueva base que nos va a entregar, que son las personas que pueden utilizar la tarifa especial de pensión de alto riesgo. Recordemos que existen 4 diferentes tarifas especiales de pensión. La tarifa normal es la tarifa del 16% o el 12% si la persona se encuentra en suspensión del contrato de trabajo, que es la SLN. Esas son las tarifas normales, pero existen 4 tarifas especiales. ¿Cuáles son las 4 tarifas especiales? La de alto riesgo, que es un 10% adicional al 16% normal a cargo del empleador. La de senadores, que son los afiliados a FOMPRECON. La del CTI, que es el 35%, y la de aviadores, que es el 21%. Estas son 4 tarifas especiales que de hecho están por fuera de lo reglamentado en la reforma pensional. Entonces, de acuerdo con lo que nos definió la resolución 6072 del 2024, la tarifa de alto riesgo ahora no la puede utilizar cualquier persona, tiene que estar en una base que son las personas que al 31 de diciembre del 2024 se habían afiliado y tenían esta característica de alto riesgo. El ministerio entonces nos va a proporcionar a los operadores de información quiénes son estas personas que pueden utilizar esta tarifa de alto riesgo del 26% y validaremos entonces que no se utilice de forma incorrecta por parte de otros cotizantes. Las otras tarifas, entonces, son tarifas que van directamente a ciertas administradoras. La de senadores va a FOMPRECON, la del CTI va a Colpensiones y la de aviadores va a CASTAC, que es la administradora de los aviadores. Listo, esto es a alto riesgo o tarifas especiales en pensión. Pero también nacen 2 nuevas bases. Estas bases las va a generar la UGPP y el ministerio la va a consolidar y entregarla a los operadores de información. Perdona, Daniel, en la anterior diapositiva. Gracias. Estas 2 bases son la de subtipos 3 autorizados y subtipos 4 autorizados. ¿Cuáles son los subtipos 3 autorizados? Son aquellas personas no obligadas a cotizar pensión por edad, pero estas son personas, uno, que no les aplica el pilar solidario o el semicontributivo, y básicamente porque nunca aportaron a pensión, pero tampoco está en una situación de extrema pobreza o vulnerabilidad como a quienes les aplica el pilar solidario. Entonces, estas son personas que nunca hicieron aporte a pensión y que por su edad ya no deberían hacerlo, ya no deberían hacer aporte, que son mujeres con 60 años o más y hombres con 65 años o más. Si tienen esta particularidad, podrán seguir usando el subtipo 3, siempre y cuando estén en esa base de datos que nos entregará el Ministerio de Salud, que consolidará la UGPP. Y el subtipo 4, ¿para quién estará habilitado? Entonces, este subtipo son los cotizantes que han cumplido los requisitos para una pensión mínima o a quienes se les ha devuelto el dinero, ya sea por indemnización sustitutiva o devolución de saldos, dependiendo del régimen en el que estaban, si estaban en prima media o en el de ahorro individual con solidaridad. Significa que esto solo aplica para los que están en transición y son mujeres de 57 años y hombres de 62 años. ¿Qué es lo que vamos a hacer los operadores? Vamos a validar que las únicas personas que puedan utilizar el subtipo 4 son quienes estén en esa base que nos proporcionará a partir del periodo de julio del 2025 el ministerio que recopila la UGPP.
Bien, ahora sí pasamos entonces a el otro grupo de bases que fueron modificadas. Las otras bases que son modificadas son la BDUA y el RUAF. Perfecto. Siguiente diapositiva, Daniel, por favor. Eso, gracias. Bien, se modifica la estructura de la BDUA. ¿Para qué? Para identificar a las mujeres beneficiarias del artículo 21, parágrafo 3. Básicamente lo que establece la reforma pensional es que aquellas mujeres que no tienen, que sus ingresos son inferiores a un salario mínimo, es decir, no tienen capacidad de pago y ya tienen la cobertura en salud, ¿por qué están cubiertas en salud? O porque son del régimen subsidiado o porque son beneficiarias de su pareja o de sus padres, por ejemplo, en el régimen contributivo. Entonces ya tienen la cobertura en salud y no tienen los ingresos, no tienen capacidad para aportar salud y pensión. Entonces, a estas mujeres nos las van a identificar en el BDUA, agregaron en el campo tipo afiliado un nuevo valor que es B beneficiario, en donde hace referencia a si la persona es beneficiaria del régimen contributivo. Está nuevamente el régimen, este es un campo que ya existía en esta base que nos entregan, y está el sexo, que es un nuevo campo, femenino o masculino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los operadores de información? Verificamos contra esta base, la BDUA. Recordemos que la BDUA es la base que nos entrega también semanalmente el ministerio, en donde está la relación de todos los afiliados al sistema de salud en Colombia. Entonces ahí tenemos la información de a qué EPS está afiliado y desde cuándo, cuál es la fecha de afiliación o traslado a esa EPS. Incorporan entonces estos nuevos campos para que subsidiadas o beneficiadas en salud. Y con eso podemos habilitar el uso del cotizante 72. Este es un nuevo tipo de cotizante que nace en la pila para que estas mujeres les pague la pensión un tercero. Entonces, ¿cuál es la idea? Que como ya tienen la cobertura en salud, puedan aportar, puedan hacer aportes a pensión para que vayan asegurando su futuro pensional. Y el otro cambio es el RUAF. Como les mencionaba anteriormente, se modifica el RUAF, se modifica la estructura del RUAF, que esta es la base a través de la cual el ministerio nos informa quiénes son todos los afiliados al subsistema de pensión en Colombia, en dónde están afiliados y se incorporan nuevos campos. Actualmente existe un campo que es donde nos reportan cuál es la AFP. Este campo solo va a aplicar para transición y también nos informa la fecha de afiliación de esa persona a esa AFP. Se incorporan entonces 4 nuevos campos. El primero es transición, básicamente es una marca para decir si sí o no está en el régimen de transición. Esta marca que va a llegar es la que utilizaremos los operadores de información para saber si hay que hacer distribución de aportes o no en la liquidación que estén cargando. Nuevamente, ustedes como aportantes no tienen que hacer modificaciones, simplemente cargan el archivo como actualmente lo vienen haciendo con la totalidad de empleados, no tienen que separar quienes son de transición de los que no, nos cargan la totalidad de la información y somos los operadores quienes con el RUAF validamos cuál es el régimen de la persona y cómo se debe hacer entonces la distribución de aporte para los que les aplica la reforma pensional. ¿Qué pasa si la persona no está en el RUAF? Entonces, si la persona, por ejemplo, es un nuevo afiliado del sistema que se incorpora a la vida laboral y todavía no está en la base de datos, entonces, en ese caso, el operador de información debe asumir como que la persona le aplica la reforma pensional porque de no aplicarle, seguramente sí estaría en esta base porque son personas que ya venían haciendo aportes a seguridad social. Bien, ahora también nace un nuevo campo que es la CAI, en donde básicamente nos dicen para los que son de reforma pensional cuál es la CAI que tienen asignada y la fecha de vinculación o afiliación a esa CAI. Y finalmente también nos dicen cuál es el código de la AFP. Esto le aplica para las personas que les aplica el régimen de reforma pensional, cuál era la AFP que tenían
hasta el momento, hasta julio del 2025. ¿Cuál es la idea? Que si por alguna razón necesitan pagar para una persona que le aplica la reforma pensional un periodo anterior a la vigencia de la ley, recuerden que las normas no son retroactivas, entonces ese aporte debe irse a la AFP que a ese momento tenían. Esa es como la idea acá. ¿Qué significa? Que si nos cargan un archivo o intentan liquidar una planilla con una AFP que no es la que está de forma asignada en el RUAF o definida en el RUAF, base a través de la cual los operadores nos enteramos cuál es el régimen y la AFP correcta de cada persona, entonces el operador de información procederá a cambiarla de acuerdo con esta base. Ahora, si la persona no está en el RUAF, es responsabilidad ahora sí del aportante poner el dato de cuál es la ACAI en donde la persona finalmente quedó. Esos serían los cambios principales que vamos a tener. Bien, cerremos entonces este espacio, Daniel, con preguntas o comentarios que podamos verificar, que podamos leer de acuerdo con lo que nos pudo haber llegado durante la sesión. Claro que sí. Bueno, Elizabeth, no, pues muchas gracias por este espacio pues que claridades, creo que un tema tan grueso como es este y con esos ejemplos que nos ponen nos quedan muchas cosas claras. Tenemos una sección que se llama Preguntas Pilas, donde vamos a mostrar unos videitos corticos de unas preguntas de personas que de la ciudad nos hicieron 3 preguntas muy puntuales y luego escogemos 2 o 3 de los comentarios porque también hay un par de preguntas que podemos responder. Entonces vamos a ver acá en este momentico la primera pregunta, Pita. ¿Desde cuándo empieza a aplicar? Ok, perfecto. Bueno, ¿a quiénes afecta la reforma? ¿Sí? Afecta a todas las personas con ingresos que tengan capacidad de pago. Esto es obligatorio y esto es algo que cambia porque antes pues no hablaban de esa obligatoriedad de que todos estemos afiliados. Ahora sí lo hablan específicamente en la norma. Impacta a todas las personas que tengan ingresos, que puedan pagar, que puedan contribuir al sistema, exceptuando a 2 grupos muy importantes, los que ya están pensionados y los que quedan en el régimen de transición. Entonces recuerden que el régimen de transición son todas las mujeres que al 1 de julio tengan 750 semanas o más, o los hombres que al 1 de julio tengan 900 semanas o más cotizadas a pensión. Independiente donde estén, sean Colpensiones o sea un fondo privado, las semanas se contabilizan de la misma manera. ¿Listo? Ahora, la reforma pensional va a afectar también. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Cierro la pregunta anterior y ahora contesto esta segunda. Entonces, ¿a partir de cuándo? La ley habla del 1 de julio, ¿listo? Pero la resolución dice 1 de agosto de 2025. ¿Eso qué traduce? Eso traduce que es a partir del periodo julio de 2025 que empieza a aplicar la reforma. Ese periodo se paga en agosto, por eso la resolución dice 1 de agosto. Los pagos que se realicen a partir del 1 de agosto de periodo julio de 2025 en adelante. Ahora, para las personas que están pensionadas, ¿les aplica la reforma? No, porque ya están pensionadas, entonces ellos ya están disfrutando de la pensión de acuerdo con las características que están definidas en la Ley 100 del 93. ¿Listo? Perfecto, vamos a ver la última pregunta, Pila, y ya pasamos a unas 2 del público que estuvo conectado el día de hoy. ¿Qué va a pasar con lo que ya he cotizado en Colpensiones? Ok, entonces, con la reforma pensional, a quienes le aplica la reforma pensional, recuerden que el que lo pensiona al final es Colpensiones. Entonces, cuando ya lleguen a su edad de retiro laboral, en donde tengan esos aportes adicionales que exceden el 2,3, los 2,3 salarios mínimos, que es una CAI,
Recordemos que las ACAI son, por ejemplo, Porvenir, Protección, Colfondos, Scandia y Positiva, que es la nueva ACAI autorizada por la Superfinanciera para ser administradora del componente complementario de ahorro individual. Bien, cuando llegue la edad de retiro, el dinero que tengan ahorrado allá, ya sea el dinero como tal que ahorraron, más los rendimientos, más el bono si aplica, si lo tienen, todo ese dinero la CAI lo traslada a Colpensiones. Colpensiones complementa entonces los 2,3 que ha venido recibiendo más los aportes adicionales y con ese dinero es que se realiza la pensión. Ahora, si en este momento ustedes venían haciendo aportes a un fondo privado, Porvenir, Colfondos, Scandia, Protección, por ejemplo, ese dinero sigue estando en su cuenta de ahorro individual y al final, cuando ya cumpla los requisitos, la edad para adquirir la pensión, es que ese dinero se va a trasladar. Entonces, el dinero sigue rentando en el fondo y cuando ya llegue la edad de retiro, que cumple los requisitos para pensionarse, es que se traslada el dinero a Colpensiones. Ahora, si estaba afiliado en Colpensiones y venía realizando aportes, pues ese dinero está en Colpensiones y se mantendrá ya. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, Elizabeth, por acá hay un par de preguntas que nos hacen en los comentarios. Voy a escoger unas aleatoriamente. Esta pregunta que nos hace por acá Elizabeth Moreno: ¿qué deben hacer los empleadores con respecto a la distribución de los aportes? ¿Deben entregar alguna información a los operadores? En términos generales, no hay cambio. Tienen que seguir diciendo lo que ya venían manejando. ¿Cuál es el salario de la persona? ¿Qué novedades presentó la persona durante el periodo? ¿Cuál es el IBC? Si están cargando un archivo plano, si no, ese dato lo calcula el operador de información. La tarifa, la cotización, todo es igualito, todo sigue operando. ¿Cuál es el cambio? Entonces, el cambio muy importante es uno, pues colocar la CAI, porque entonces ahora nacen o se crea este concepto de CAI, colocar la CAI cuando aplica. ¿Y cuándo aplica? Cuando es de reforma pensional y tiene ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos. Pero en términos de distribución, ellos no tienen que hacer nada, los aportantes no tienen que hacer cambios. El otro tema muy importante es el aporte al FSP. Recuerden que las tarifas cambiaron, que los rangos cambiaron. Entonces, la deducción que le hicieron en el momento de la liquidación de la nómina se debió haber hecho con las tarifas nuevas de la reforma pensional. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si le dedujeron una tarifa incorrecta, inferior, pensando que no le aplicaba la reforma pensional, el operador de información validará y le cambiará ese dato. Entonces, no tiene que pagar este valor, sino este otro, porque la tarifa que corresponde es esta otra. Entonces, esas son las dos cosas que tienen que tener súper presente. De resto, no cambia nada. La distribución la tiene que hacer el operador de información. Perfecto. Por acá tenemos otra también con relación a los operadores y pregunta Ángela Galvis: ¿el dato del ACAI que se debe registrar en pila es diligenciado por el operador? Es correcto. El operador de información validará contra el RUAF cuál es la CAI de la persona. El dato lo puede diligenciar la empresa, no hay ningún problema, pero igual el operador tiene que validar que ese sí sea el correcto. ¿Cómo lo va a validar? Contra el RUAF. ¿Listo? Si es diferente, lo cambiará a lo que diga el RUAF. Eso es. Ahora, si la persona no está en el RUAF, es decir, el tipo y número de documento no lo encontramos en la base, ahí sí es responsabilidad del aportante poner la CAI que está asignada a esa persona. Ok, perfecto. Vámonos con la última pregunta, Elizabeth, para que vayamos terminando ya esta sesión. Y nos pregunta Diana Pavón: si venían con Colpensiones y no escogió una CAI hasta el 25 de enero del 2025, ¿toca esperar a que el gobierno comunique? Es correcto. La fecha realmente es el 16 de enero del 2025, pero es correcto. Las personas que venían aplicando a Colpensiones, que estaba afiliada a Colpensiones y venía realizando los pagos, que no seleccionaron de manera voluntaria una CAI hasta el 16 de enero. Mediante un mecanismo aleatorio que se definió
la UGPP de hecho será el responsable de hacer esta asignación. ¿Listo? Entonces, de manera proporcional se asignarán los afiliados a las ACAIs que en este momento están autorizadas. Recordemos que son los mismos fondos de pensión que en este momento son Porvenir, Protección, Colfondos, Escandia y Positiva, que actualmente Positiva solamente era una administradora de riesgos laborales en el sistema, ahora también será ACAI. De hecho, la reforma pensional indica que Colpensiones también puede ser ACAI, pero todavía eso no se ha materializado, por lo tanto, las únicas ACAI son las que les menciono. ¿Listo? Pero es así, tal cual, el gobierno asignará uno. Y eso significa que al inicio de la vigencia de la reforma, pues todos tendrán una ACAI asignada. Perfecto, Elizabeth. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por todo ese conocimiento que hoy nos dejas. Creo que hay muchas preguntas porque se nos conectó a muchas personas, llegamos casi a las 400 personas conectadas en la transmisión. Nos alegra mucho y bueno, de nuevo agradecerte por este espacio, por compartirnos toda esta información que es muy valiosa en estos nuevos cambios que se vienen. Con mucho gusto, Daniel. Muchas gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias a todos los participantes de este webinar. Seguramente, como les mencionaba al principio de la sesión, en el mapa, en la ruta, vamos a tener nuevas reglamentaciones porque una vez se firme el DUR, ahí hay muchos temas que impactan la pila. Entonces, seguramente el Ministerio de Salud y Protección Social debe generar una nueva resolución para reglamentar esos cambios del DUR en la pila. Entonces, síganos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de todos los cambios que vienen. Y pues nada, esperen los siguientes eventos en donde se estaremos contando todos estos cambios. Muchas gracias nuevamente, Daniel, por la invitación y pues nada, hasta la próxima. Bueno, a ustedes muchas gracias por conectarse también. Como lo decía Elizabeth, pueden estar pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web, operadorespila.com. Ahí pueden ver toda la información que vamos a estar actualizando para que se sigan documentando y para que sigamos aprendiendo sobre todo esto que es tan importante para nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral y en nuestro futuro y nuestra salud. Así es que muchas gracias y que tengan una feliz mañana. Hasta luego. Chao, Elizabeth.